Gracias, alcalde, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por permitirnos mostrar lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, pero sobre todo las problemáticas que aún presenta Seboruco. Son 13.000 habitantes más o menos que tiene el municipio, además fronterizo muy cerca de Colombia, apenas a 30 minutos del puerto del norte de Santander. ¿Cómo ha sido la evolución en estos 2 últimos años de su gestión en cuanto al tema de los servicios públicos? Bueno, nosotros en materia de servicios públicos hemos venido recuperando todo lo que encontramos destruido, ¿no? Seboruco era un municipio el cual el agua de consumo llegaba solo hasta horas al mediodía, porque la inclinación hacía que no llegara hacia la parte alta del pueblo. Nosotros después de 17 años tenemos agua de consumo para todos los habitantes en el casco del pueblo las 24 horas del día. Hemos recuperado en materia del agua todo lo que es el acueducto municipal, hemos venido invirtiendo muchísimo dinero en eso y hicimos algo histórico. Histórico porque la historia de Seboruco nos dice que durante toda la autonomía municipal consumimos agua con excremento, con heces, con orinas de ganado, porque donde captábamos el agua, de allí había ganado y su inclinación de las captaciones, que eran en falda, hacía que esos heces y orines del ganado llegara al punto donde nosotros captamos el agua. Es decir, que el agua venía contaminada. Sí, nosotros el año pasado, desde el día 1 de nuestro gobierno, nos propusimos comprar todo lo que eran los predios de las fincas donde nosotros captamos el agua. Y hoy, bendito Dios, nosotros tenemos las 111 hectáreas recuperadas en materia de saneamiento ambiental y el agua que llega no llega con ningún tipo ni de orina ni de heces de ganado, que era históricamente lo que había consumido la gente de Seboruco. ¿Con qué recursos se están financiando estos proyectos, alcalde? Bueno, fíjate, nuestro situado constitucional está llegando como debe ser, ¿no? En eso el gobierno está cumpliendo, solo que envían la mitad del situado constitucional, que es el 50%, porque el otro 50% va destinado a lo que es el pago de trabajadores. Seboruco es un municipio pequeño, en medio de todo, y no se reciben los ingresos que quisiéramos recibir para seguir trabajando y recuperando. La cantidad de ingresos que recauda por concepto de impuestos también es bajo, porque es una población vulnerable. Por más de que los servicios funcionan a cabalidad, es un municipio que está totalmente limpio porque funciona el aseo, es un municipio que está iluminado, es un municipio que tiene agua las 24 horas del casco del pueblo. No podemos colocar montos que seguramente en cualquier municipio del país se establecerían en base a la relación de gasto que nos da mantener esos servicios. ¿Por qué? Por la población vulnerable que allí tenemos. Pero sin embargo, tenemos muchísimas alianzas con muchísimas personas y hay un sentido de pertenencia entre los seboruquenses. Cuando tú pagas tu impuesto, ves retribuido en servicios y prestando buenas calidades, entonces la gente continúa pagando los impuestos municipales. Y además, el que ya canceló, muchas veces lo volvemos a molestar y le decimos, mira, colabóranos porque necesitamos reactivar tal situación, y así lo hemos hecho. Incluso nosotros recuperamos este año lo que es la sala de rayos X del hospital, que tenía más de 6 años paralizada. ¿Y cómo lo hicimos? Con colaboración de toda la gente. No con materia de impuestos, sino con materia de que todo el mundo colaboró, aportó y puso su granito de arena, porque la gente ve que cuando trabajas, que cuando le echas pichón, que cuando de verdad inviertes el dinero que te ayudan en lo que se quiere, la gente continúa colaborando porque sabes que tu gestión está allí en hechos. La actividad agropecuaria es una de las principales en esa zona del estado Táchira. ¿Cómo está la producción agrícola, ganadera en la zona? ¿Cómo están operando en cuanto a términos del combustible, por ejemplo, el abastecimiento de combustible, de los precios de los productos? En estos días veíamos en redes sociales un video de una cantidad de queso de productores que no podían vender eso que hacen en las tierras venezolanas, que viene del campo venezolano. No se podía distribuir porque no le estaban dando el precio que ellos requerían para recuperar su inversión. Bueno, fíjate, es uno de los grandes problemas que tenemos en Seboruco. Todos nuestros productores están produciendo a pérdida. ¿Por qué a pérdida? Bueno, nosotros allá dependemos de lo que es el peso colombiano, ¿no? Ya te voy a dar más o menos una comparación y vamos a hablar de lo del peso y de lo del dólar. Por ser tan fronterizo todo el estado Táchira, dependemos netamente del peso colombiano.
Nuestros productores de tomate, por ejemplo, en estos días unos amigos de Santa Filomena producieron tomates a pérdida. ¿Por qué? Porque producir alrededor de 1000 matas de tomate te sale entre 4 y 5 millones de pesos. Estamos hablando entre 1.000 y 1.200 dólares. Si la cosecha sale buena, puedes sacar entre 100 y 120 cestas de tomate. Hoy el precio está a 25.000 pesos. Si tú colocas esas 100 cestas de tomate a 25.000 pesos, es decir, nuestros productores hicieron 2,5 millones en esas 1000 matas, a la cual invirtieron 5 millones de pesos. Que no recuperan ni siquiera el 50%. Si acaso el 50%, porque le tienes que rogar a Dios que de esas 120 cestas de tomate que producen las 1000 matas, salgan todas tomate grueso y no tomate parejo, porque si sale parejo, terminas vendiendo a 1 millón, o sea, es decir, el 20% de lo que invertiste. ¿Quién puede producir así? Nadie en este país. Bueno, allí se suman muchísimos factores. El tema de comprar la gasolina totalmente revendida, por varias razones. Aun cuando en el municipio de Seboruco el tema del abastecimiento de la gasolina tenemos un destino que es la aplicación del terminal de placas. Entonces, ¿qué pasa? Asignan una placa, pero todo el parque automotor no termina surtiendo de combustible para que estos productores. Entonces, en vez de comprar un litro de combustible a 2.500 pesos, terminas comprándolo a 5.000 pesos gasolina colombiana, a 4.500 pesos, porque sencillamente no tiene la oportunidad para poder surtir. ¿Cuál es la postura del gobernador de la entidad en torno a esta situación? Bueno, el gobernador ha venido trabajando en varias materias, ¿no? No hay que negar el tema de la recuperación vial que ha logrado, pero en el tema de los productores se habla de controlar el contrabando, en el tema del combustible se ha venido mejorando. En estos días hubo algunos cambios allí que produjeron que en 2 días el combustible en el Táchira se acabara, pero bueno, ya bendito Dios se han tomado algunas decisiones y se ha venido recuperando. ¿Qué le pedimos nosotros? Bueno, que el tema de controlar el contrabando sea real. ¿Por qué? Porque todo esto que está ocurriendo con nuestros productores es a base de que de Colombia para acá nos pasan la papa, nos pasan el tomate, nos pasan la cebolla y lo venden a menos precio de lo que venden nuestros productores. Por lógica, si tú pasas de Colombia para acá a menor precio, el feriero te va a comprar esa mercancía y no le va a comprar a nuestros productores. Tenemos casos de productores en Seboruco que han perdido sus cosechas completas porque no les da base para poder vender. Lo que te explicaba del tomate, cuando sale parejo lo dejan perder en su fondo porque sencillamente nadie los compra. Entonces, bueno, ese es nuestro llamado, a que de verdad se controle el contrabando como debe ser y a que en materia del gabinete de combustible, que ojo, hay que reconocer, ha venido avanzando a como éramos antes, que teníamos muchísimas colas, duraba hasta 2 o 3 días para surtir de combustible. Bueno, ¿qué pedimos en Seboruco? Que se revise el tema del terminal de la placa. A lo mejor no nos asignen una sola placa, sino que asignen 2 o 3, porque la disponibilidad del parque automotor del municipio es buena para poder surtir 2 y 3 números de placa. ¿Y las estaciones de servicio? Tenemos una estación de servicio, la estación de servicio San Pedro, que queda ahí mismo en el casco del pueblo. ¿Y es suficiente para el abastecimiento de la cantidad de vehículos que usted acaba de mencionar? Porque es que una gandola, cuando la despachan, si nosotros colocamos un terminal de placa, lógicamente eso te da como para 15, 22 días, 10 días. Pero si colocáramos más numeral de placa, la gente pudiera surtir de combustible muchas más veces. ¿Para qué? Para poder producir. Porque sencillamente hoy en día ya no es rentable, ese es otro tema, que también hay que ser sincero. Antes el tema de la venta del combustible que había entre que tú ibas y echabas subsidiada y la revendías en la calle a precio de la colombiana. Y bueno, hoy en día eso no existe en Seboruco porque la estación de servicio es internacional. Entonces, si ya no hay contrabando de combustible, si ya la gente no vende el combustible, lo ideal fuera que nuestra gente pudiera surtir de combustible. O sea, que la única estación de servicio que hay en Seboruco es a precio internacional. Sí, sí. Alcalde, también conversar sobre el escenario de la educación. Entiendo que se han recuperado varios escenarios en cuanto a las calles, en cuanto al agua, de los servicios públicos, pero hay una unidad educativa que hemos visto por allí imágenes, específicamente el Liceo Ramón Fernández Velardi. ¿Cómo está en la actualidad? Porque con la temporada de lluvias pues se deterioran más
muchos de los espacios que han estado abandonados por años. Bueno, fíjese, y eso es algo que sí, con toda la responsabilidad y con las manos en el corazón, le quiero pedir al gobierno nacional: la recuperación de nuestro liceo Ramón Fernández Velarde. Que es el único, además. Es el único en el casco del pueblo y que alberga a más de 500 estudiantes, que está caído. Nosotros le pasábamos a producción unas imágenes que nos pasó el equipo del liceo Ramón Fernández Velarde, porque allí llegó una empresa, empezó a hacer unos trabajos, desmantelaron el liceo y el liceo se está cayendo. ¿Hace cuánto llegó esa empresa allí? El año pasado. Y no hay ¿Quién otorga esa concesión a esa empresa? No, es el Ministerio de Educación. Allí no tiene nada que ver la gobernación, ni la alcaldía, no. Una empresa por el Ministerio de Educación que llegó y hizo algunas reparaciones, pero que al fin y al cabo, hoy en día, dejaron al descubierto el liceo, las paredes se están cayendo, con la temporada de lluvias la situación se está agravando mucho más y nosotros tenemos que ser sinceros. Es el único liceo que forma a más de 500 muchachos en el casco del pueblo, a 500 jóvenes que estamos buscando que esos chamos sean el futuro de este país y que sencillamente hoy no tienen la posibilidad de poder estudiar en sus aulas porque el liceo se está cayendo. ¿Y dónde están viendo los estudiantes clases? A modalidad de distancia. Hubo también hace algunos meses que veían clases en otras instituciones, pero como un chamo de quinto año que mide 1,70 m y que pesa 70 kilos se sienta en un pupitre de un niño de kinder o de segundo grado. O sea, también hay unas posturas ilógicas que nosotros hemos pedido a la zona educativa y al Ministerio de Educación revisen, porque es urgente que nuestros chamos en el caso de Seboruco puedan tener acceso a la educación. Que este discurso de que la educación es gratuita, que garantizamos la educación, no se convierta solamente en discurso, sino que sencillamente garanticemos que nuestros chamos de Seboruco puedan acceder a esa educación. Alcalde, nos corresponde hacer la pausa. Al regreso quisiera que me comentara si hay conversaciones en este sentido puntual de este liceo con el gobernador de la entidad. ¿Lo sabe? ¿Usted ha conversado?